¿Qué onda, comunidad? Los saluda a su compadre el John. Bienvenidos a John Ryuk en su canal de Fighting. Y lo prometido es deuda porque les he traído al mismísimo Camarón. Saludos, banda. Mucho gusto. Bienvenido. Y pues para llevar a cabo esta entrevista, así que vámonos. Pues bueno, muchachos, esta entrevista va a basar un poquito de abordar parte de tu carrera, inicios, puntos clave y también sobre todo darle espacio a las preguntas de la comunidad. Yo creo que aquí lo que a todos nos involucra es saber cómo se origina el nombre del Camarón. Ah, el nombre del Camarón. Pues es algo bien loco, fíjate. Yo trabajo en un restaurante de mariscos. Okay. Entonces pues pues llegué a trabajar y todo. Me dijeron pues vente a retar un rato al centro. A mí anteriormente ya me había gustado mucho jugar. De hecho me gustaba mucho jugar. Ah, pues vamos. Entonces yo saliendo de trabajar iba a echar reta, güey, y llegaba oliendo a camarón. Se llegaba oliendo a camarón y literalmente mira, ahí viene el pinche olor a camarón y la chingada. Y pues de ahí, ¿no? O sea, que huele a pulpo y la chingada. Y de ahí se originó el nombre de Camarón. Mucha gente piensa que por el tamaño, pues, obviamente no. Bueno, también, pero mucha gente piensa que el apodo de Camarón es por mi tamaño. Cuando no, es porque cuando iba a echar reta, güey, olía puro camarón. Y ahí viene el camarón, y ahí quedó el nombre de Camarón. Traes toda la coctelería ahí. Sí, oye, olía bien afrodisíaco, güey. Pues es un dato, fíjate, yo también estaba entre esos, jamás me imaginé que fuera por eso, aunque pues sí también hay como voces de que así como eres buen cofero, también eres bueno preparando todo Bueno, 15 años me avalan trabajando. Hay que probar, ¿verdad? Sí. Otra de las cosas que también, una vez sabiendo esto, ¿cómo fue tu inicio con los juegos de pelea? ¿Llegaste directamente a KOF o pasaste por algún otro antes de...? No, fíjate que tenía un amigo mío que en sus tiempos era bueno, se llamaba, le apodaban el Proa. El Proa. Y él me invitaba, oye vente, vamos a jugar. Y pues yo iba con él y yo, pues vamos a jugar, sí. Vamos a jugar. Y de ahí me empezó a gustar mucho el KOF. Yo empecé a ver que jugaban KOF en la 99, de la 99 para acá, me gustó mucho la dinámica del juego, los personajes, muchas cosas que dices, cabrón, está chido, te hacen quebrarte la cabeza. Okay. De ahí poco a poco me fui metiendo. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la 99, creo que es la primera en incursionar los strikers. Ajá. Y hacer que ya fueran cuartetos, ¿no? Desde tercias. Pero también el tema era muy electrónico, ¿no? Ese KOF, el intro, es un tema... De hecho, pues en el cierre de los videos está esa rola porque me late un buen. Pero ¿cuál era tu tercia en ese entonces? Mi tercia era así como Leona, Athena, Vanessa. En el 99 era Athena, Leona, Clark, porque yo empecé con Clark. Y pues ya el cuarto mono era como alterno, ya si no agarraba ruleta. Obviamente no tenía el nivel que quisiera en ese juego, ¿verdad? Pero sí me empecé a enfocar más en involucrar más en el mundo del juego del KOF, en esa edición. A partir de la 99. Y luego de ahí ya estabas inmerso en el mundo de los torneos o todavía no llegábamos a esa parte. No, yo era así como más de la tiendita de la esquina. Aquí en León había unas máquinas que se llamaban los pozos del Frailer. Ahí me decían que iban muchos güeyes. Bueno, si yo me iba solo, yo tenía que 9 años, güey, 9, 10 años, güey. Yo me lanzaba de donde yo vivo, pues hasta allá, güey. Me lanzaba. Es que era un tiempo en donde estaban tanto las maquinitas que se hacían de su propia reputación. Sí. Y tú si querías jugar una, tenías que ir hasta allá, ¿no?
Sí, no, pero pasaba algo bien curioso, que las máquinas estaban muy altas. O sea, yo no soy alto, estoy muy chaparro. Incluso había ocasiones en que me arrimaban una caja o algo así para que yo me pudiera trepar a jugar. O sea, sí me llegó a pasar eso. Como dato curioso. Lo digo de broma, pero sí me llegó a pasar. Es una de tus curiosidades personales. Sí. Bueno, y entonces de ahí ya fue alguna situación en donde ya no te despegaste, fue la 99, 2001. Ya agarraste el hilo de toda cosa. Sí, de hecho la 2000 me traía así como que recuerdos muy gratos, fíjate, porque ahí empecé a ver que yo creía que tenía potencial para más. Okay. Nunca entré a torneos, nunca se podría decir que me llamó la atención entrar a torneos, porque yo decía, entro y me van a desbaratar. O sea, porque era más que obvio, porque no traía nivel, porque estaba bien chavo y porque era bien pichón, se podría decir. Pero sí, de la 2000 me abrió mucho para jugar, ¿cómo decir? Sí, rivalizar con más gente, involucrarme más, así como que conocer más gente. Ah, ok. O sea, todavía no despertabas ese instinto de dedicarte a entrar a la escena competitiva, pero más bien ya te volvías inmerso como con colegas, ¿no? Coferos, sí, con quienes podías empezar a incrementar tu nivel. Sí. Ese tipo de prácticas que uno tiene de que conoces a alguien mejor que tú y sobres. Y fíjate que pasa algo bien curioso, bueno, al menos conmigo. A mí me preguntan, oye, pero es que, ¿cómo te hiciste bueno? Me dicen, ¿cómo te hiciste bueno? Bueno, pues yo pienso que la clave es en que seas terco, en el aspecto, bueno, terco para mí es que si te ponen una chinga, ahí tienes que estar, que a veces los tops, algunos, no digo nombres porque sería como volver a lo mismo, te hacen el fuchi, güey, así como que aburres, no juegas tú, aburres, o sea, cortas el ritmo, nos decían, y a mí eso, en vez de darme para abajo, güey, así como que me daban el mero orgullo, güey. Es como una meta llegar a... Sí, fíjate que me pasó en algunos torneos, ya empezando la 2002, porque la 2001 sí me gustó, pero no como para jugarla así tal cual. Aparte, en ese momento yo tenía ya más trabajo, más compromisos. Cosas. Sí. Y no lo dediqué al total. Okay. Pero en la 2002 sí vino a revolucionar todo este pedo, güey. Incluso yo creo que hasta cambiar tu vida en ese aspecto, ¿no? Sí, no, pero cuando yo empecé la 2002, o sea, todavía era un pichón, o sea, todavía no sabía que contrarrestar así golpes y todos, la maña, que es lo que importa, no tanto saber. Todavía no definías inclusive hasta tu estilo de juego. Ándale, porque incluso tenía una tercia que ahorita pues nada que ver. Si hay algo que, o sea, traía Clark, traía Vanessa, güey. O sea, yo empecé con esos monos y esos monos eran así como mis los confiables. Sí. Pero ya vas viendo la evolución del juego y ves que hay monos más ventajosos y monos que dices, fíjate, pasó algo bien curioso con la whip. Pasó algo bien curioso. En una reta, pues agarro ruleta. Ah, ok, la random. Y me sale whip. Y empecé a jugarla y se me hizo manchada la mona, me gustó la mona. Que es de largo alcance. Sí, o sea, la mona es ventajosa todo lo que da. Pero ahí lo que pasó fue que yo veía que la agarraban y yo decía, esa pinche mona qué, o sea, esa pinche mona no está fuerte. Porque tú haces un movimiento con la whip, se llama boomerang, tira el putazo, güey, tarda años en reaccionar. Pero ves que la mona es gandalla, o sea, literalmente te cambia de guardia, está muy manchada. Entonces empezaste como a estudiar más a los personajes por su perfil, como sus cualidades. En el caso de Whip, que podía confundir, ¿no? Cancelando movimientos. Y fue así como empezaste a revolucionar tu tercia. Sí, después así como que la dejé porque vi que Ángel es una mona muy gandalla. Que a estas alturas del partido se quejan mucho de la trabada y hasta la fecha hay puras novelas de la trabada. Y se me hace así como que... A ver, eso es muy interesante. ¿Cómo fue tu enganche, tu amorío
tu tercia, invitando a Whip, que es como con la que alternas, ¿no? Es la que alterno. ¿Qué tuvo Athena para decir es ella? ¿Qué tuvo Ángel para decir es Ángel? Ángel es como muy pues, interesante saber porque no cualquiera domina a Ángel. Sí, de hecho... ¿Qué tuvo cada personaje? La Ángel para mí es su velocidad, sus choros que tiene. O sea, que la mona es algo imperceptible, güey. O sea, esa pinche mona no sabes qué te va a hacer. O sea, te tira un golpe arriba, abajo y te zócatelas, te tira uno por el medio. O sea, es una mona muy chingona, a la cual muchos se quejan por un error del juego. O sea, que es la trabada. Sí. Bueno, no lo de la trabada hay mucha polémica porque, por ejemplo, ahorita vengo llegando de Chihuahua y se quejan mucho de la trabada porque dicen que es algo sin honor. Ah, ok. O sea, sin honor, o sea, lo trabas y ya, pum, se acabó el juego. Y la mona dicen que cuando juegas tú así, no tienes honor. Se me hace algo muy, muy ilógico que a estas alturas del partido, no sé cuántos años tenga, 10 y tantos años la COF, la 2002, se quejan ahorita de la trabada. La trabada para mí, yo no la hago porque a mí no me gusta. Tienes más recursos también. Sí, la mona tiene muchísimos recursos, la mona tiene una capacidad muy cabrona. Yo pienso que cuando dependes de eso, de la trabada, limitas a la mona cuando la mona tiene capacidad para mucho más. O sea, la mona no necesita trabar para poder jugarse. Pero tú eres consciente de que no, o sea, me imagino no todos son como comprenden el estilo de Ángel. O sea, cuando tú te estás enfrentando a alguien, sabes que no tiene experiencia combatiendo a Ángel y tú dominando todos sus recursos sabes por dónde entrarle, ¿no? Sí, no, pero aquí pasa algo bien curioso. Vuelvo a decirte que la mona es como, o sea, no sabes qué te va a hacer. Así sea un Ángel que sea principiante, no sabes qué te va a hacer. Sí sabes contrarrestar algunos golpes, pero no sabes que en realidad qué secuencia tiene, porque la mona en ciencia así no tiene una secuencia en sí. O sea, la mona es muy completa. Sí, tiene posibilidades de entrar por todos lados. Y en el caso de Athena, ¿qué fue lo cautivador de ella? Athena, fíjate que llegó un momento en que dijeron que la mía era la mejor de México, porque por lo regular las personas que usan Athena juegan atrás, a distancia. bolas, distancia. Y yo se podría decir que la agarro como para... A mí me criticaba mucho aquí en León porque quería dar un juego espectacular con esa mona. O sea, yo hago desmadre, hago un desmadre. A la cual sí es cierto que la mona la agarraba así como para lucirla, así como para que se viera bonita. Pero te das cuenta con el tiempo, güey, que lo bonito no gana, güey. Sí. O sea, te das cuenta que lo bonito pues simplemente pues no gana. Y ahí es cuando recorres a lo que todo mundo quiere que juegues. O sea, a la tateada, a ver qué hace o esperarme. Cuando mi juego no es así. O sea, mi juego es estar arriba, abajo con Athena. Y eso es lo que me gustó de Athena. Que es una mona de las monas muy completas del juego. Está manchada, te juega a distancia. Se teletransporta. Tiene unos combos que se ven muy bonitos, güey. Sí. Es que inclusive pues a diferencia de Whip, y Ángel es de los monos que ha sido pionero en KOF y jamás ha descontinuado ninguno. Sí, de hecho. Ha tenido muchísima evolución Athena. Y sí, en esta versión, en la 2002, sí se me hace muy manchada, y por eso la Athena me llenó ese espacio. Incluso movimientos que no así solían hacer algunos, yo empecé a sacar algunas cosas que son mías, o sea, unos combos así míos. Ah, ok. Oye, haciendo paréntesis en eso, ¿has tenido como experiencias en donde te hayan visto algo y ya tienes bronca con eso, de que alguien a lo mejor te vea una técnica y de repente la repita? ¿Cómo? O sea que me copien el movimiento. Ajá, el combo, te copien. Sí, no, pues es que en todos lados te lo van a hacer y en todos lados lo van a hacer. Al verlo, pues ya muchos lo van a hacer y eso, fíjate que eso se agradece porque pues obviamente recurren a un recurso que tú sacaste. Sí. Pues como todos, yo he visto cosas y las saco, o sea, yo pienso que es algo que todos vemos y lo hacemos. Ok, ¿y el caso de Leona? Leona, no, pues Leona es mi personaje favorito.
Sí, Leona me dicen... A ver, exprésate, ¿qué es lo que pasó sí, con no, ella? Leona es mi personaje favorito porque desde el principio, o sea, no he hablado de Leona porque pues Leona no, o sea, la tenía así como que tener un espacio para ella. Ok. Leona yo siempre la he agarrado. Esa mona desde que yo la agarré, fue un error también. Pues, fue un error, de hecho. Llegó a tu vida por error. Sí, de hecho han llegado por error, fíjate. La Atena y la Whip y la Leona, güey. Un primo nos íbamos a echar reta, güey. Ya voy a ganar este juego, chingues madre. Y me sale, y agarro a Leona, güey. Y empiezo a ver que la mona, pues, me gusta su estilo de batalla, güey. O sea, su estilo así como que ven y te matas, o vienes, o voy y te desmadro. O sea, esa mona tiene como... Que se carga. Sí, esa mona para mí es la mejor del juego, para mí, güey. O sea, esa mona me ha dado mucho, güey. Me ha dado mucho esa pinche mona. En el aspecto de que, bueno, en el torneo del Thunder, güey. Ok. En el Thunderstruck, fue la que sacó la casta, güey. Es la que dejas al final, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Oye, ¿cómo manejas eso de arriesgarte a transformarla en Leona Orochi sabiendo que vas a sacrificar barra de energía? Pues es que es una cosa por otra. Mira, Leona Orochi la agarran muchos de principio. En el caso de Fred del DF, un saludote. Fred, él la agarra desde el principio, la transforma, güey. Pero esa mona es una... No, pues es que, ¿qué te puedo decir? Es una mona donde te descuidas, te deshace. O sea, esa mona con una barra te hace un desmadre. Esa mona... la rapidez que tiene también cuenta mucho sí, los reflejos que tú tengas para poderla mover. Yo la muevo, yo la transformo ya cuando veo que no voy a poder. Yo la transformo como un recurso para, así como para aventajarle algo así o tratar de hacer más daño. Okay. A la cual muchas de las veces me funciona, la mayoría se podrá decir. Y pues obviamente en otras no, pero es una mona que a mí en lo personal me encanta, güey. Sí, yo creo que también tanto del gusto de Leona, más allá de que sea un elemento muy especial en tu tercia, también te debe gustar su historia, ¿no? Sí, su historia, fíjate que está muy, muy cabrona, está muy cabrona, o sea, también, tu enganche con ella va más allá. O sea, todo lo que involucra a Leona me encanta, güey. O sea, desde su historia hasta su ¿cómo se dice? Su personalidad, güey, así bien fría, güey. Que es fría, que, o sea, no tiene nada que perder, o sea, esa vieja va y hace su jale y se acabó, o sea, ella lo que va. Su personalidad me encanta porque, o sea, no sé, como que tiene algo que me envuelve, o sea, su historia, su aspecto, güey, ¿Te gustó cómo salió? Su arrogancia, güey, así como que me vale madre. Oye, ¿te gustó cómo salió en la 13? Que es cuando cambió de look. Fíjate que la 13 la jugué muy poco, a la cual la seguí agarrando, fíjate, la agarraba, pero no hice clic así con el juego, ¿no? Con el juego y con la mona, así como que no era lo mío, o sea, son otros tipos de mecánicas. Güey. O sea, la mona sí, en la 13 sí no me gusta. En cambio en la 14, güey, en la 14 es una chulada, güey. Sí, de hecho es top, ¿no? Es un personaje top. Sí, está muy manchada en la 14. Y por ejemplo, Heidern, que sería como lo más cercano a Leona, ¿no te hallaste con él? No, fíjate que lo siento como más pesado. Sí. Lo siento más sí, menos más pesado. Sí, menos ágil, para mí, al menos en mi estilo de juego. Pero el mono de que está manchado, está muy manchado. Ok, bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Cuál fue tu primer torneo? ¿Y qué fue lo que a ti te dijo? Yo le voy a entrar a ese, me hago la cruz y a ese voy a participar. Fíjate que en mi primer torneo, güey, pues me eliminaron luego. Sí, mi primer torneo, pues me eliminaron luego. En ese torneo que me decidí a entrar de 2002, fue aquí en el centro. Y en ese primer torneo, yo... pues llegué, ¿no? Así como, pues obviamente dije, pues no mames, o sea, mi primer torneo, pues nervioso. ¿Fue 2002? Fue 2002 mi primer torneo. Y pues nervioso, ¿no? Como todo, nervioso. Obviamente pues llegué con mi tercia pues antigua, ¿no? Leona, Clara y Vanessa, güey. Ok. No, pues me pusieron una mega chinga, pero mega chinga, güey. Y el hecho de que
en mi primer torneo me haya ido así, güey, me motivó a seguir jugando, sabiendo que me hacía falta más y más y más. Y ahí es cuando viene que descubro a Ángel, pasa lo de Whip, lo de Atena, que veo que tiene mucha capacidad para competir con los personajes que creo que me pegaban en esos momentos. Y de ahí empecé a subir de juego. Ya mi segundo torneo, pues ya me fui mejor. Ya me fui mejor. Que en ese torneo me ganó Abraham en la final. Okay. En ese torneo, una leyenda también el Abraham. ¿Es de aquí no también? Sí, Abraham sí, es uno de los. En ese tiempo. Se ha hablado mucho de él también. De los mejores, güey. Entonces, en ese torneo llegué al segundo lugar, me ganó muy Abraham. Bueno. Me ganó Abraham. En un torneo que fíjate que significó mucho para mí, porque volvemos a lo que te decía, que cuando era malo me decían, es que tú eres un pichón y la chingada. Sí, como acá gano jugando contigo. Ajá. Entonces, en ese torneo, las personas que me dijeron eso, güey, sí. Los eliminé yo, güey. La vida les dio un giro. Sí, totalmente. Y de ahí me motivé, güey, y ya después que las personales y todo, me motivó mucho, güey. Fíjate el hecho de haber ganado a esas personas de que nos decían que pues no valíamos 3 cacahuates, güey. Y eso me motivó mucho, güey. Me motivó como, no sé, cabrón, parecía que como si las cosas hubieran pasado por algo así, me los pusieron así todos en filita, y esa misma persona que me dijo eso me tocó en semifinales, güey, y lo volví a eliminar, güey. Sí, fue como una especie de situación en donde qué bueno, ¿no? Que te haya tocado él y al final haya recordado quizá él el día que te dijo que no, tú quitas el tiempo y saber que lo eliminaste, pues eso lo dijo todo, ¿no? Sí, de hecho, yo se lo llegué a decir, sí se lo llegué a decir. Güey, un día no vas a poder ya conmigo, no vas a poder. Pues obviamente, pues como todo, ¿no? Sueltan la carcajada y de que, pues no, tú qué chingados dices, que la chinga estás loco, ni volviendo a nacer me vuelves a ganar. Esa palabra como la odiaba, güey. Y ya después, después de lo del Thunder, regresé y me dijo, güey, bien, quiero hablar contigo. Eso, no, mis respetos, la chingada y esto. ¿Te reconoció? Me reconoció, güey, y sentí no sé, sentí bien chingón, güey. Sí, claro. Sentí bien chingón el hecho de que se haya tomado porque él sabe que la regó. Sí, es difícil, ¿no? También como egos y esas situaciones de repente reconocer al rival. Sí, más sin embargo, yo no, por ejemplo, me dicen que vamos a jugar o se da mucho el hecho de que, por ejemplo, que eres bueno, juegas, piensan que uno quiere jugar solamente por dinero. O sea, vente, vamos a jugar, pero de a tanto, si no, no te juego. No, güey, a mí, y te lo puede decir mucha gente, yo con jugar y así sean malos, sean buenos, a mí me gusta jugar y lo hago porque me gusta, güey. O sea, el hecho de que sea bueno, güey, no significa que quiero humillar a los demás. No quiero hacer lo mismo que hicieron conmigo. Ah, buen punto. O sea, es una como de tu manera de ver, ¿no? La competencia. Sí, de hecho, vente, vamos a jugar, pero no traigo dinero. No, güey, no seas mamón, o sea, vamos a jugar y se acabó. O sea, jugar es jugar y lo hago por divertirme. Y sí, mucha gente y muchos que sí tengo, me preguntan que si tengo alumnos. Ah, sí. Sí tengo alumnos. sí tengo alumnos. ¿Y eso cómo viene a suceder? ¿Se te acercaron? Es que pasa algo, güey. Ahí en Chispitas, así se llama el juego el local de donde jugamos. Sí. Van varios pluseros, porque vente, oye, ¿cómo le hago esto? Oye, ¿cómo le hago esto? ¿Cómo le hago acá? No, pues hazle así, hazle así. Y ya como se van acercando a ti, o sea, piensan que uno con ser bueno es mamón, no, güey, o sea, si no preguntas obviamente, o si yo veo, güey, que por ejemplo no le sale algo, es que hazle así, o hazle así para que haga esto y esto y esto. O sea, es de la forma que les puedes ayudar. De ahí en más, si ellos no ponen de su parte,
pues no puedes hacer más. Sí, claro. Pero al igual yo estoy orgulloso de uno, fíjate, de un cabrón que sí agarró la hebra y me ha demostrado. Incluso se fue conmigo a Guerra de Estados. Ahorita vamos a platicar de ese evento. Está recién llegado, ¿no? Sí, muy buen evento. Muy. Y él que ha hecho tu alumno para sentir ese mérito tuyo. Pues que me lo ha demostrado con o sea, me lo ha demostrado, güey, porque ¿Has notado evolución? Mucha evolución, mucha, al grado de que ya me anda pisando los talones el cabrón, pero sí es una buena señal, que no maneja los mismos monos que yo tengo, pero con cosas como, oye, métetele así o métetele acá, por la experiencia que tengo yo, al menos en el juego, le ayuda mucho, y sí he notado una diferencia muy cabrona. Bueno, y ahora en el tema hablábamos de Guerra de Estados, estás recién desempacado de ese torneo. Sí. ¿Cómo te fue? Y aparte, hablándote también de tus inicios en los torneos, al día de hoy, ¿cómo lidias tú esta situación de la derrota? Y cómo también te ha pasado algún momento salty donde te la hagan de tos. Fíjate, ¿algunas anécdotas sobre eso? No, hasta la fecha no me la han hecho de todo. Hasta la fecha no me la han hecho de todo. Pero en el aspecto de los torneos, de la derrota. Bueno, al menos en esta derrota, te puedes dar cuenta, güey, que no te puedes confiar de nadie. En un torneo pasa de todo, güey. En un torneo pasa de todo. En un torneo no puedes subestimar al rival. Ni mucho menos, porque hay veces que sí, o sea, la verdad te juegan muy bien y no esperas esa reacción de juego, o sea, que te ganan y pues sí, en esta ocasión me ganó Mascota de Juárez, un saludo técnico, me jugó muy chingón, chingón. Te vas con una buena sensación, inclusive hasta de cuando te toca perder, ¿no? Sí, yo pienso que es como todo, güey. O sea, hay que saber ganar, hay que saber perder y hay que aceptar los errores que uno tiene. Por ejemplo, si te sacas de onda, te quedas, sí, qué pedo. Pero, vale la pena. O sea, experimentar la derrota vale la pena. Cuando sientes que llega el último golpe y que ello es lo que te puede llegar a sacudir, ¿tienes alguna reflexión de cómo jugaste? ¿Ves acerca de algunos posibles errores que te ayuden a, como también saber que tienes que seguir mejorando? Sí, de hecho, lo único que yo te puedo decir que no te puedes confiar en nadie. En un torneo es como te vuelvo a decir, pasa de todo, güey. En un torneo, pueden llegar de favoritos 5 cabrones y de esos 5 cabrones, pueden eliminar a los 5, o sea, es algo que pasa y suele pasar. Pasó como en el Thunder, güey. En el Thunderstruck, iban de favoritos Ismael, Zeus y Kula. Entonces, sí, a Zeus lo elimina Escato, y a Kula lo elimina Tex. Entonces, a mí me toca Tex, güey. Y yo le gano a Tex, güey, en la final de Winners. Entonces, pasa algo así como que, sí, lógico, ¿no? Llegan de favoritos unos, te ganan otros, ¿qué pedo? Sí, es una ruleta. Es una ruleta, o sea, en un torneo te puede pasar 1000 cosas. Y hablando del Thunderstruck, aquí tenemos a la vista para que todos vean tu medalla, también el gafet, de aquella ocasión. ¿Qué fue lo que hizo que te inscribieras? ¿Cómo conociste el evento? ¿Y llegaste con nervios? ¿Qué fue para ti también ver un chorro de caras entre conocidas y nuevas, pero todos con el sello escudo de KOF en el corazón? No, fíjate que en ese torneo pasó algo bien curioso, fíjate. Yo ese torneo lo vi, la propaganda ya estaba como para... El torneo no recuerdo, fue para septiembre. Sí, fue para septiembre. Sí, lo hacen en septiembre. No, fue en octubre. Sí, fue en octubre. Entonces el evento, pues empezaron las inscripciones y todo. Yo me inscribí primero, güey. Y dije, no, pues después compro los boletos. A mí se me hizo muy difícil porque yo en esa ocasión, yo estaba muy limitado.
Sí, porque tenías que ir a Monterrey, no hacer el gasto y Sí, sí, hospedaje, todo eso. Estaba muy limitado de dinero. Una semana compré de mi sueldo, compré el boleto de ida y la otra de regreso. O sea, fue así como un esfuerzo que yo estaba haciendo porque me gustaba. O sea, porque yo quería estar ahí, me emocionaba el hecho de estar ahí. Entonces pasa algo bien chingón, fíjate, que en ese tiempo me estaba como que renaciendo Camarón, se podría decir, en el juego nacional, güey. Qué bien. Llega una invitación de Kula y de Zeus, o sea, de ambos, que si no quería participar en una corona norte contra sur, lo mejor del norte y lo mejor del sur. Puro nivel. Ajá. Y pues aquí quedaba la duda de que con quién me iría, si con Ismael o con Kula, porque pues como estoy en el centro, sí, o sea, no definía bien si en norte o sur. Un volado. Sí, y entonces quedó en que me iba a ir con Kula. Me iba a ir con Kula porque se tenía como previsto que era Bart, no era Bart, era Ruletas, Kula, Osmani, Didier de Toluca y estaba contemplado yo. Bueno, pues ahí quedó y esa invitación pues me motivó más así el querer ir. Te tenían ubicado, ¿no? Sí, ya me tenían ubicado. Y el querer ir y pues demostrar, ¿no? Y con todas las pinches ganas de querer jugar contra los mejores y todo. De ir a hacer lo tuyo, lo que tú sabes. Sí. Y ya llegando al Thunder, güey, es que desde el Thunder fue un chingo de cosas que pasaron ahí. Entonces, haz de cuenta que pues llegamos, güey, jugamos y todo. Nada más había una máquina, güey, para todo el evento. Sí. Ya no se podían jugar personales, no se podía jugar sí, ni practicar, ni nada. O sea, llegaba la máquina y todos en la pinche máquina, bien aperradotes, queriendo jugar con todos. Obviamente tú querías jugar con lo mejor, una personal a 10 wins, algo así. No se podía jugar, ¿por qué? Porque nada más era una sola máquina. Entonces, pues se fue al demonio la corona de norte contra sur. Algunos no llegaron, pues sí, o sea, se fue al carajo todo lo que estaba planeado, güey, así como para unas retas así que se podían disfrutar chingón y sin embargo la falta de máquina. Ajá. Entonces pasa algo bien curioso, jugando, güey, me toca con Escato. Escato yo no lo conocía, güey. Al Escato yo no tenía el gusto de conocerlo en persona ni nada. Que no me cayó así como que no fue de mi total gracia, ¿verdad? por algo que pasó ahí. Me toca en semifinales, güey. Y veo que la porra pues está dividida, güey. Estaba dividida. Gritadero acá, güey, de que pues obviamente pues apoyaban al local, a Escato de Monterrey, güey. Yo en mi vida había jugado con él. Entonces, hay una reta, güey, donde en la primera eran 2 de 3. En el primer round, güey, me chinga a Ángel y a Atena, güey, casi perfecto las dos pinches monas, güey. Ella te mandó ya casi la cuerda floja. Sí, ya estaba ya pues en la lona, güey. Él traía a Billy, al Yori y a Kim, güey. O sea, obligado a hacer un comeback, estabas. Tenía que sacar, tan solo el tiro con Leona contra Billy se me hace muy cabrón, pero a la cual me gusta. Porque esos tiros, los tiros difíciles son los que más me gustan. Entonces, es Kim Leona, güey. Le gano a Kim con Leona, güey. Llega Billy y dije, en la madre, tengo 2 barras. No, pues ahí como pude, me lo chingué casi perfecto, güey. Y lo bolseó con Leona a Yori, güey. O sea, le di la vuelta totalmente, sí, y le saqué el match, güey. Le saqué el match. Incluso ese video está, güey, en internet. Y digo, ponte las pilas, cabrón. O sea, tú vienes por todo y tú vienes porque te esforzaste y te viniste con, no sé, o sea, sí, o sea, me fui con toda la pinche, con todo lo que tenía, güey, sí, pues obviamente, sí. Con un chingo de esfuerzo, gasté para los aviones, para estar ahí, para que tú vengas y valgas pa' pura Mauser. Dices, no, está cabrón. ¿Crees que todo eso se conjunta a la hora de estar jugando? ¿Te llega a la mente
pues los momentos de tu vida y juegas de una forma impresionante, ¿se da? Sí suele pasar, que llegan momentos de que te apendejas, sí, también suele pasar. Pero como si vieras todo en cámara lenta también, sí, así. Y ahí quedó, le gané esa eliminatoria a Escato, lo mandé a Loser. Entonces, pues ya pasan las semifinales y todo, y me vuelve a topar con Escato en la final, güey. O sea, él calificó por... Sí, porque eliminó a... Pues sí, eliminó a creo a Kula o a Zeus, no me acuerdo a quién eliminó. Híjole. Y pues obviamente pues llegó Ardilla, se puede decir. Pues, no, y ya la gente que estaba ahí estaba súper prendida por verlos a ver en la final. Sí. Y no, y quiero mencionar otra cosa. Tex es un jugadorazo, güey. O sea, saludos, mijo, Tex, no mames, es un jugador, güey, para mí de lo mejor de México. Tan solo por los personajes que tiene, no son ventajosos, güey. Y tiene una pinche habilidad para moverlos, güey, bien cabrón. Me aventé la final de Winners con él, le gané, güey. Y para eso yo estaba esperando del triangular entre Ismael, Tex y Escato. Entonces Escato les gana a los dos, güey. Y en la final, güey, me enfrento con Escato, güey. Y ya, pues estábamos en la final, güey. Un chingo de presión, güey. Porque pues, era local, güey. De León nada más íbamos, dos, Casque y yo. De chulada de cabrón. Y pues te quedas así como que pedo y mi porra. No, güey, ya estaba, Ciudad Juárez, güey, conmigo. Perdón, Ciudad Juárez me apoyó, güey. Todo Guadalajara, Rino, Adriana, Aquiles. Java jugó un papel muy cabrón en esa final, en ese momento, el Casque, güey, el mismo Abraham, güey, estaba ahí, güey. Órale. No, güey, pues Escato me iba parando una chinga, güey. Iba perdiendo yo 2-0, se resetea el bracket, güey. ¿Te reseteó? Me reseteó, güey, porque yo iba invicto en ese torneo, güey. Sí, entraste de winners. Ajá. Se reseteó el bracket, güey, me ganó 2-0. Entonces se reinicia la final, güey, y era a 3 de... No. ¿De 5? 2 de 3. 2 de 3, güey. 2 de 3. Y ya iba yo perdiendo 2-0, güey. Iba perdiendo yo 2-0, prácticamente iba perdiendo. Me estaba parando una chinga, güey. Y Java, güey, no mames, cabrón. Fue como cabrón. Un coach que te dijo... Sí, güey, se paró a un lado de mí, güey, incluso en el video, se ve ahí que está ahí el Java y de este lado estaba el Casque, güey. Cabrón, es que tú no viniste a perder y la chingada. Y cabrón, o sea, te hacen ver un chingo de cosas que dices, cabrón, pues sí es cierto, güey, que le doy la vuelta, güey, 3-2, güey. Entonces quedo campeón, güey. Y me quedo así, güey, cuando se acaba el match, güey, me quedo así, ¿qué pedo? Ya se acabó esto. Y me quedé, yo nada más sentí un pinche cachetadón, güey. Paz, cabrón. Estabas en un trance, sí, ¿no? Güey, me quedé así de no mames, güey. Yo nunca me imaginé que fuera a ganar un pinche torneo y menos fueras, ¿no? Paz, cabrón, pinche cachetadón. No mames, no. Pues, te soy sincero, güey, me emocioné como no tienes una idea, me agarré chille. Lágrima, todo, sí, güey. Claro. Y lo primero que hice fue pues hablarle a mi mamá, güey. Muy bien. A mi familia, güey, y todavía me acuerdo y me mueve muchas cosas. Le marco yo a mi mamá y me dice, no, pues que estaba muy orgulloso de mí, la chingada, y porque sabía ella, ¿no? Yo creo tu historia previa de lo que estaba haciendo para poder estar ahí. No, me movió muchas cosas, de hecho todavía recuerdo y sí, te sensibiliza. Sí, mucho. La gente de Guadalajara significa mucho, al menos para mí en personas, güey, el Aquiles, el Piraña, güey, Adriana, el Java, güey, el Rino, mucha gente que estuvo ahí, el Casque, güey, en ese torneo, recuerdo muchas cosas, güey, y se los agradezco hasta la fecha, güey, se los sigo agradeciendo porque es cosa que me cambió así de lleno todo mi
tu perspectiva, ¿no? Sí, totalmente. Y después llega el patrocinio, después qué todo fregón. eso. Y pues ya me doy a conocer más, güey, me mandan a otros lados. Y pues, ese torneo sí marcó muchas cosas en mi trayectoria de juego hasta ahorita, güey. Pues sí, güey, o sea, si uno quiere si uno quiere hacer lo que le gusta, güey, lo haces, güey. Es que también hiciste historia, ¿no? En ese momento la gente y sobre todo lo que tú venías arrastrando para poder lanzarte, Sí, se te vino a la mente la familia, la gente que te apoyó. ¿Y cómo fue ese regreso a León? Estuvo muy cabrón, incluso se me quedaron mis cosas, mis premios, güey, se me quedaron en Monterrey. Y cada vez que se venía un día después, le dije, güey, tráetelo, imagínate cómo estábamos, güey. Incluso llegamos a la casa de un hermano de Rino, ahí en Monterrey, y nos pusimos una santa peda, güey. Merecida. Sí, güey, nos pusimos una peda y lo recuerdo bien chingón, güey. El Java, su familia del Java, güey, nos quedamos así todos, no mames, güey, pinche pedota, y pues valió la pena, güey, o sea, valió la pena la ida, güey, y ya de regreso, pues, sí, mi familia, y hasta la fecha me lo sigue. Comida favorita, órale. Sí, no, y es que fue un parteaguas en mi, se puede decir que carrera cofera. Cofera, sí. A la cual, pues, como todo, ¿no, derrotas, triunfos, pero ¿sabes qué es lo que me queda más así claro, güey? Y lo que me gusta del COF, güey, que conoces gente de todos lados, güey, que conoces amistades, que conoces personas que habías visto, las habías tratado y te la llevas chingón, las vuelves a ver y como si nada, cabrón, te la vuelves a llevar chingón y conoces más gente y así. Sí, es que es como mágico, ¿no? El hecho de que una saga, un juego como KOF tenga tantas cosas en común y exista, a pesar de que estás teniendo una rivalidad, exista como muchas cosas más allá de la amistad. Sí, de hecho, incluso en este último torneo Guerra de Estados, güey, no se lucró, güey, no se lucró con dinero, no se lucró con que rivales y la chingada, no, güey, el evento fue, se podría decir que familiar, güey, porque se sentía el ambiente así, güey, se sentía el ambiente muy chingón, güey. Yo quiero agradecer a Severo, güey, no mames, es un pinche trabajo muy cabrón, que valió la pena ir, güey, valió mucho la pena ir, al Chila, al Chegar, a toda la banda de Chihuahua, a la banda de Juárez, no, güey, me la pasé genial. Oye, y en el tema familiar, ¿tienen idea? ¿Has tenido siempre apoyo? ¿No te tocó ser como ese de que eso no te va a llevar a nada? Ya después de que fuiste campeón, ahí ¿cómo te tocó vivirlo? Fíjate que qué bueno que preguntas eso. Mi familia siempre me ha apoyado. Mi familia no es de los que no te dejan esto, nada acá. No, mi familia al contrario, pues ve, oye, salió, pues vete. O sea, me salgo, güey, de viaje o así, güey. Están al pendiente de mí, güey. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Ya comiste? ¿Cómo te está yendo? ¿Ganes o pierdas? Estamos contigo. Estamos orgullosos de ti, la chingada. Y se agradece mucho eso. Que sientas el apoyo de tu familia, güey. Eso es muy chingón, que tengas el apoyo de tu familia, güey. Oye, Camarón, y por ahí hay esto es algo que todos van a querer saber. Tienes una anécdota muy importante con un jugador de Perú, ¿no? Toshi, pinche Toshi. No, es un monstruo ese, güey. Un monstruo, literalmente, güey. Comunidad, estamos aquí de vuelta en Jones Ryuk en su canal de Fighting, y lo que sucedió, para que no se saquen de onda, fue que pues estábamos hable y hable, ¿no? Ya se dieron cuenta y nos corrieron del bar. Estuvo buena la plática que Sí. nos corrieron. Sí, pero nos tuvimos que poner de acuerdo otro día para continuar y darle conclusión a esta entrevista. Así que pues estabas contándome de Toshi. Toshi, no, ese güey es un monstruo, ese güey tiene una paciencia muy cabrona. O sea, ese güey, a lo que yo recuerdo, siempre inicia perdiendo, güey. Ese güey inicia perdiendo que 15-0, de 8-0, 9-0, 11-0. Y ese güey poco a poco va agarrando ritmo y se va recuperando.
Entonces ese güey, dicen por ahí que caballo que alcanza, Sí, que... gana, pero ese güey tiene una paciencia bien cabrón. Y eso debe ser su factor, ¿no? La paciencia también, jugar con ese elemento. Y lee muy bien los juegos de todos, o sea, lee muy bien tu estrategia. Yo pienso que ese güey como que llega un momento en que se mete en tu cabeza y ya valió madre. ¿Crees que de alguna manera le sirva tanto perder como manera de estudiar lo que puedes hacer? Pienso que sí, aparte te sirve mucho y Toshi tiene bastantes monos de banca, se podría decir que estarlos rolando, hasta que te haya tu punto de tu tercia que sabe que te va a pegar. Ese güey rola monos hasta que sabe que te va a pegar y dice con estos monos te pega. Que te puede quebrar. Ajá. ¿Y es uno de tus rivales? ¿Lo consideras así meta? Pues meta sí es, y yo pienso que rival pues va a ser de todos, ¿no? O sea, rival somos todos en el juego, aunque algunos lo agarren personal. Claro, sí, pero sí, yo pienso que son metas, es Ismael, Kula, Toshi, más adelante pues más extranjeros, ¿no? Así ya me iría por los brasileños, por otros güeyes así de nivel también bien cabrón. Él mencionábamos que era de Perú, ¿no? Y Perú también tiene su... Perú es el mejor para mí. Perú es el mejor ahorita de Latinoamérica en el aspecto de nivel de KOF 2002. Si no es el mejor, sigue, yo pienso que también está muy cerrado entre México y Perú, pero sí, Toshi sí lleva una ventaja no muy grande, pero sí tiene ventaja sobre los mexicanos. Oye, hablando de que mencionabas que Toshi perder y se dejaba perder, bueno, perdía circunstancialmente y perdía y se recuperaba, hacía comebacks, ¿tú cómo lidias con la parte de la derrota? Pues yo pienso que es donde aprendes más, güey, ¿sabes? Cuando pierdes, güey, yo pienso, bueno, al menos yo lo tomo así, de que pierdes y ves tus errores, sabes que la regué en esto. Sí, dicen, te pones nervioso, sí te pones nervioso, y como todas las veces que empiezas a jugar una personal o con alguien que sabes que es de nivel, siempre te vas a poner nervioso, te van a fallar cosas, pero yo pienso que eso ya sale sobrando. También es factor las máquinas que estén en buenas condiciones, porque si de repente llega, por ejemplo, que no te salen algunas cosas, que tú las tienes perfeccionadas y no te salen, es algo frustrante. ¿Y te ha pasado de que, por ejemplo, las máquinas aquí del centro ya las tienes caladas, la sensibilidad de los botones, que llegues a otro lugar en donde te cambien inclusive la marca, el estilo de los botones y sientas raro y te tengas que acostumbrar? Pues es que saliendo vas a otros lados, por ejemplo, tienes que acostumbrarte a lo que hay. O sea, esto es lo que hay y tienes que acostumbrarte. Obviamente se agradece mucho el aspecto de cuando vas de visitante, oye cabrón, ¿cómo la sientes? Y tienes la atención para, ¿sabes qué? Pues le arreglamos esto, le arreglamos lo otro. En todos lados va a ser lo mismo. Obviamente cambia a veces mucho los micros, hay unos que están muy duros. Por ejemplo, los botones de aquí del centro sí están duros. Ahí bueno, yo no me animo a jugar con Ángel porque Ángel es mucho de botonear. Sí, necesita soltura. Y los botones están duros, o sea, llega un momento que hasta te duelen los pinches dedos. Pero no si no es con la uña, ¿no? Sí, te abres hasta abajo. Y por ejemplo en otros lados se agradece mucho la atención que tenga, por ejemplo, Severo, su máquina, güey, de Chihuahua, saludos mijo. Su máquina, güey, esa máquina, no, o sea, es chingonería de máquina, güey. ¿Es la mejor que te has encontrado? Pues hasta ahorita sí, ahorita la máquina sí está muy chingona. Esa máquina exclusivamente nada más. En Monterrey jugué una vez allá y en esa máquina estaba muy chingona. Hay varias máquinas en México que están muy buenas, además que hay otras que sí no te agarras o tienen los micros muy ajustados, o no sé, son diferentes tipos de gustos, güey, porque sí, hay unos güeyes que juegan hasta con una rocaleta y se agarran. Sí, la clásica. Y pues ahora sí que pues, ya te acostumbras a lo que está ahí. Oye, hablando por ejemplo que decías brasileños, peruanos, mexicanos y pues obviamente Japón, ¿tú qué crees que tiene en común para que la KOF, la 2002, siga viva y siga siendo un fenómeno? Pues dicen que, o sea, critican mucho a la 2002 porque tiene 16 años,
Ya tiene su récord. Ya, bueno, ya creo. tiene rato el pinche juego. Pero no muere, o sea, se sigue jugando y se sigue jugando y se sigue jugando y todavía hay torneos y todavía hay torneos. Siguen saliendo nuevas versiones de KOF. Exacto. Y critican mucho que no nos metemos en ese juego, de que no experimentamos algo nuevo, o que no queremos o nos da miedo experimentar ese tipo de juegos. En mi caso, güey, yo te digo en mi caso, Sí. porque la neta, yo no juego, güey, porque pues obviamente tienes tu trabajo, tienes otras prioridades, ¿no? Comprarte un Play 4, Pagar la membresía de la Plus. ándale, y pues son más que nada es tiempo el que tienes que tener para poder Sí. jugar ese juego, o los juegos nuevos que salen para poderlo jugar. Y pues o sea, aquí lo que me ayudaba mucho, o lo que ayuda mucho, que hay maquinitas o KOF 2002 en cualquier lado, hay maquinitas. Y ya vas y te pones a ratar un ratillo acá o un ratillo. Y acá pues el trabajo te absorbe. Sí, porque definitivamente también tendrías que invertir en un Fire Stick, ¿no? Porque jugar la KOF yo creo que con control sería, y sobre todo como dices Ángel, ¿no? Que necesitas comandos instantáneos, sería otro tipo también de factor que te podría ser incómodo. Pero sí, creo que el tema en común con la 2002 es algo en lo que todos se identifican, el hecho de que quizá es como práctica, pues es un éxito la KOF 2, aunque Les duela. sigue Que les siendo duela. un éxito. Salió 2003, salió la 11, salió la 13, de hecho hay la KOF, la Millennium 5, ¿no? Que trae más personajes, pero nada la sustituye. Creo que en el top de las más populares nadie le va a quitar su lugar. No, de hecho la 2002 yo pienso que todavía le cuelga un rato. Y así como la 98 tiene todavía su esencia del juego bien presente, ¿no? Así como, a lo mejor no son los mismos jugadores, salen nuevos, y como son generaciones, pero yo pienso que va a seguir viva la 2002, le pese a quien le pese, güey. De hecho también hasta los foros, ¿no? Los ¿cómo se llaman? Los grupos en Facebook, todo sigue alimentando la 2002. El mundo de KOF, ¿no? Es de hecho como mucho potencial, ¿no? El que abarca hablar de la 2002. Sí, de hecho, pues se habla mucho de la 2002, tanto como de la 2002 de la 14, dicen que iba a desbancar a la 2002 y hasta la fecha no se ha visto, porque si te fijas en un torneo de KOF 2002 a un KOF de 14, güey, en 14 ves 15, 10 participantes, y en un KOF Guerra de Estados, güey, no mames, éramos un chingo, güey, yo no los conté, pero éramos un chingo. Pero, o sea, ahí se ve la demanda que tiene el juego todavía. Y el amor que hay particularmente a la 2-2. Aunque fíjate que yo creo que, como decía al inicio, yo no entiendo por qué esas divisiones, pero en sí la esencia del por qué están aquí o estamos es KOF. Sea la 94, la 98, 99 es KOF, y a lo mejor sí podría ser como evitar las divisiones y a lo mejor pues empezar a compartir experiencias, ¿no? Un día de mañana te brincas a la 14 o ahora que salga la 15 y ahí vas a estar también aportando tu experiencia para colocarte y posicionar pues tu nombre, ¿no? En ese juego. Sí, al igual que todos los juegos, ¿no? Vas como, tienes la esencia del juego, tienes la esencia, tienes para jugarla, la habilidad de jugarla. Lastimosamente lo que no tenemos es tiempo ni dinero, güey. Eso es lo que no hay, eso es lo que pasa, que no hay dinero o que no hay tiempo, así de fácil. Y entonces en este aspecto, Camarón, de las nuevas generaciones, tú que puedes ser también pues testigo de esto, ¿no? De la gente que ha ido y venido en el mundo de KOF, ¿cómo ves a los que vienen? A los que vienen, pues están cabrones, hay nuevos prospectos que se ven, que se les ve futuro en ese juego. A lo mejor es como dice a lo del tema anterior de que ya va a morir la chingada del KOF 2002, no va a morir, pero sí hay buenos prospectos. Me ha tocado ver en Chihuahua traen un morro ahorita y se juega muy bien. Aquí en León hay varios. Lastimosamente aquí en León no hay muchos juegos, o sea, no hay muchos lugares donde puedas jugar KOF normal.
y las que hay así como que, ¿qué pedo? Pero sí... Son deterioradas. Sí. Y los güeyes que vienen a jugar, pues vienen a jugar la Plus o así. Sí hemos sacado varios güeyes de ahí y hemos jugado, los hemos jalado a la normal y hasta ahorita han agarrado buen nivel, muy buen nivel. Hay un chavo aquí de que le dicen Mo. Ese chavo empezó todavía, sí, está subiendo. Ahorita sí ya me cuesta un poco más de trabajo ganarle. Hay varios, está... Bueno, Pava ya se podría decir que está entre los mejores de aquí de León. Hay un güey que le dicen el Suricato, güey. Ese güey tiene muy buen talento, pero no le gusta retar con güeyes que saben que le van a ganar. O sea, eso también influye mucho. O sea, tiene actitud que no le ayuda. Eso, o sea, tiene el nivel y tiene la capacidad de jugarle a alguien al tú por tú, hasta a mí, o sea, quien sea. Lo que no le gusta es perder. Y bueno, en mi caso, cuando yo empecé a jugar, güey, yo sí era bien terco, güey. O sea, soy de los güeyes que sabes que me ganas madres, te va a costar al otro, te va a costar más y así. O sea, ser terco es lo que les hace falta a la nueva generación de ahorita, güey. Que sean más tercos en el aspecto de que si les gusta el juego, pues hay que entrarle, y si quieren ser buenos, pues hay que entrarle. Sí, y también como lo mencionaste tú mismo hace unos minutos, que lidiar con la derrota, pero ver como una derrota de una forma constructiva, ¿no? De saber en qué te debes perfeccionar, y el güey que te sacó, fijártelo como objetivo para algún día tener que sacarlo. Sí, no, pues es que así debe de ser. Y pues sí, hay varios prospectos aquí en León, hay varios. Lastimosamente pues pasa eso, no les gusta perder, tienen el nivel, tienen la capacidad, pero no lo quieren hacer. Es una tacha en la actitud. Esto va a ser una pregunta obligada, pero es necesario que te pregunte de qué manera percibes cuando alguien se cree muy bueno, te reta o cree que es como su mono el más fuerte. Hablemos de Rugal, güey. Rugal. El Rugal es para putos. No, pero Rugal, ¿no? Pues yo qué te puedo decir de Rugal. Pues hay 3 pasos, dicen en Facebook. O sea, es que no, o sea, Rugal, pues no, Rugal así como que está... Es una no hay respeto. No, ahí sí ya no tienes ni vergüenza, cabrón, al agarrar al Rugal, pero pues obviamente lo que los agarran son puros morrillos que se agarran jugando, y ya cuando ves a alguien que lo agarra para una reta seria dices, no mames, pero sí, yo digo que Rugal, no mames, o sea, a lo mejor tendrán otros personajes, pero Rugal no. Pero sí hay quien me ha tocado ver que sí lo consideran, o sea, como que es una tercia formal que vaya sí. Rugal, y hasta lo cambian, ¿no? Y te toca 3 veces con Rugal, pero sí. Pues en resumen, ¿qué decías, Rugal? ¿Qué? Pues el Rugal es para putos. Camarón, ya estamos a punto de despedirnos, estamos muy a gusto, pero necesito que antes, pues, me puedas contestar porque de hecho antes de pasar a las preguntas de la comunidad, para que chequen la segunda parte de este video, yo te quiero preguntar algo a título personal, y me puedas como compartir qué significa para ti KOF. Para mí KOF, pues para mí KOF es pues algo como de tu vida, ¿no? O sea, bueno, al menos en mi aspecto, yo hablo por mí. El KOF sí. Para mí es como, ¿cómo te explico? Es que hay 2 familias, güey. Yo lo veo como una familia. Hay compas así bien compotas, güey, que a raíz del juego los conoces, güey. Y a raíz del juego conoces a mucha gente. Y a raíz del juego conoces amistades muy chingonas. Obviamente conoces amistades chidas o conoces amistades que sinceramente pues, o no les caes o les caes gordo. Pasajeras. Pero pues sí, y aparte para mí pues, es, ¿cómo te explico? Es algo de mi vida, es algo que ya es parte de mi vida, que me gusta y me gusta hacerlo. Me gusta jugar, no me gusta hacer como por lucro, güey, de que, por ejemplo, vamos a jugar a una personal de dinero o de así. No, yo juego porque me gusta, güey. Te llena. Sí, me satisface, güey. ¿Te ha pasado entonces momentos en donde a lo mejor, como hablas tanto también de la otra parte de la vida, que es las responsabilidades, las prioridades, que algo de ti necesita ir a jugar KOF?
Sí, sí, pero que, o sea, no creas, de repente llega un momento en que dices, no, ya, me voy a retirar, pero esto para qué no, o sea, para qué nos hacemos pendejos, o sea, tú sabes que no te vas a retirar, pero, ya, eso es una pendejada, el retiro para mí es una pendejada, pero sí dejar de jugar un rato, sí llega un momento que dices, voy a dejar de jugar un rato, no retirarme. Un descanso. Sí, porque pues es parte de tu vida, no creo que lo logres dejar así nomás porque sí, pero sí, o sea, el COF, yo pienso que sí llega un momento en que, ¿sabes qué? Vamos a echar chelas, o vamos a echar retas, o vamos a echar chelas. Buena o sea, analogía. así es esto, o sea, vamos a echar retas, vamos a echar chelas. Yo, es muy raro que me ponga así a pistear cuando estoy jugando. Ya cuando estamos entre compas así, sí estamos pisteando, jugando acá trancas. Pero sí llega un momento en que sí te hacen falta las retas, así como para desestresarte. Sí, claro, para también drenar y sacar otras cosas, ¿no? Otras emociones fuera y sobre todo para también llenar pues ese gusto, esa satisfacción, no perder como experiencia y como lo decías, compartir tiempo con los amigos que también les llamas familia. Sí, son pocos los que sí considero amigos dentro de COP, pero yo no los veo como amigos, yo a esos güeyes los veo como hermanos. Y me la llevo muy chingón con esos güeyes, a la cual la prueba está que ya son tantos años y nunca hemos salido de pedo. Sí, o sea, dice mucho. Y pues nos la llevamos bien, o sea, bien sí ha ganado muchas amistades por el aspecto del COF. Sí, me ha dado amistades bien chingonas, me ha dado inamistades, pues también. ¿Qué? Va de la mano. Sí, como todo, ¿no? Que lo toman personal, pero sí, para mí el COF es como una vida, güey, también. La vida. Esta segunda parte dedicada a las preguntas de la comunidad. Listo. Te va a llover de todo, hay unos combos. Unos combo breakers. Te pregunta Braulio Rocha que... bueno, dice que ¿cómo le haces para preparar las micheladas porque te quedan de lujo? Con un chingo de amor, cabrón. Se le pone amor a lo que te gusta hacer, se le pone amor. Pues bien contestado. No, pero fíjate, nos habíamos echado unas aquí. ¿Sí va? ¿Te pones nervioso al jugar con alguien fuerte que no tenías como una experiencia previa con él? Como que alguien que no habías visto antes. Me pasó con Toshi. Sí, yo pienso que sí, muchas veces yo pienso que la mayoría de las veces, todas las veces te pones nervioso. Sea buen rival, sea mal rival, te pones nervioso de todas formas. Ok, ¿y cómo manejas ese nervio? ¿Te echas una oración? No, se maneja pues como experiencia, güey, se va agarrando experiencia en eso, aunque uno nunca termina de sorprenderte, muchos muy buenos jugadores que terminan poniéndote nervioso. En este caso, te pones, acabas el juego y terminas así, güey, Con la adrenalina, ¿verdad? Con la adrenalina, se siente algo medio cabrón. Como si fuera hasta control emocional. Sí, pero siempre estamos nerviosos. Ok, dice que ¿qué sientes igual en la primera reta, cuando estás como en la eliminatoria de un torneo? Pues es que... Como si te hiciera presión el hecho de saber que todo lo que tienes que escalar. Sí, de hecho, el hecho de que seas visitante y toda la gente esté en contra de ti, sí te pone nervioso, sientes la reta así como y si le gano se me van a echar todos encima, o si le gano feo, o si me gana, o sea, te pones a ver muchas cosas que no debes de estar pensando en pleno match. Sí, claro, no deberías como de tener eso en tu cabeza. El Necio Quirarte del Salticast te pregunta, ¿no? El Salticast es el podcast de los juegos de pelea. Saludos. Él te pregunta que quién es como tu figura a vencer, o sea, como tu siguiente meta, que si tienes como en la mira algún jugador a derrotar. Algún jugador, pues es que de hecho pues hay varios. Ismael, Kula, Bart, que son unos cofers de la vieja escuela muy chingones y hasta la fecha se siguen manteniendo en ese nivel. Me gustaría algún día poderles ganar. Me he enfrentado muchas veces con ellos y pues la mayoría de las veces, o todas las veces menos con Bart no he jugado personales.
con Kula y Ismael sí, sí me han ganado. Sí, ellos sí me han ganado y estoy en proceso para, sí, como todo, para ¿no? lograrlo, sí. Porque pues son unos buenos referentes y aparte, como lo has dicho, jugadores que yo creo que pues no necesitan presentación, ¿no? Pero estar cerca de esa escala de, como llamémosle el top 5 de coferos en México, pues es como los mejores, ¿no? De aquí del país. No, pero también inclusive de fuera del país, en el caso de Toshi. Sí. Ok, te pregunta Sergio López que si empezaste como la mayoría con las versiones de COF 2002 Plus y con todas las ventajas de esa versión, ¿cómo fue quitártelas? Yo creo que hasta el rebot. Hay muchos que rebotan porque tienen exceso de barras. Sí, de hecho, yo empecé en la Plus, era con Vero, incluso había una palabra así muy mamona, de que si votabas eras puto, si votabas sí. eso no se valía, solía pasar, nos aventábamos retas de a combo. El que hiciera un combo que afectara más era el que ganaba el match. O sea, sí era algo así como muy estúpido, pero pues a la vez perfeccionabas tus combos. Pero sí, yo empecé en la Plus. Me salí de la Plus porque me gustó el juego de la 2002 normal, así como que no tener tantas ventajas del juego, o sea, que fuera el juego natural. Justo. Ajá. Natural. Que fuera así. Sí, como lo es, un juego natural y jugar bien. Fíjate que comentaba Violent Kane en su entrevista que era como jugar engañándose, porque el día que te fueras a la normal no ibas a tener todos esos recursos. De hecho sí, por eso salí yo de la Plus, porque hasta en la Plus te sientes estancado. Pues fíjate, esa ha sido de las mejores decisiones que has tomado. Sí, muy buena, fíjate. Hoy en día por eso se te ha dado todo lo demás. Sí, de hecho incluso la sigo jugando, pero solo para perfeccionar combos. Ah, claro. Sí, como si fuera un modo práctica, ¿no? Sí. Como todo juego de pelea tienes el exceso de barras, sí. Sí, es buena alternativa. Esta te pregunta Miau Rau, ¿de qué forma empezaste a jugar, pero que tú sintieras que vas adquiriendo un nivel más avanzado? Ok. Esa pregunta está buena. El nivel se adquiere jugando con los mejores. O sea, el nivel se adquiere no jugando con güeyes que tú crees poderles ganar y que tú sabes que les puedes ganar. El nivel se adquiere cuando tienes enfrente a un contrincante que es pesado, que sabes que no le vas a ganar, pero tienes que estar ahí. Jugando con él te das cuenta de que ves errores, ves huecos, ves tus errores, ves los errores de él y así se va aprendiendo, vas agarrando juego, vas agarrando experiencia en el juego. Órale, entonces ¿cree de alguna manera que sea como relacionándolo con el deporte que si estás entrene vas perfeccionándote, cuando llegas a la mera hora de la competencia da frutos todo ese días de entrenamiento? Sí, da frutos, da muchos frutos, pero hay veces que no te los da como tú quieres. A veces tienes que enfrentarte a eso al jugar con alguien que está pesado, para darte cuenta que si te funcionó o no te funcionó. Buen punto. Oye, y de la misma manera, ¿te ha pasado que te afecte que dejé de jugar un rato y ya estoy bien frío? No me sale nada. Te sonará pretexto, pero yo para Chihuahua no jugué nada. Yo para Chihuahua no jugué nada. Tuvimos 5 meses para jugar. No jugué nada, pero te voy a decir algo. Dejando de jugar, no significa que pierdas reflejos, ni mucho menos, simplemente pierdes ritmo. Entonces tú llegas a un evento, juegas unas 5, 6, 7, 8 retas, agarra ritmo otra vez, o sea, no te perjudica en nada, en absoluto. Okay. En cambio, si dejas de jugar un año, 2 años, ahí sí se ve la diferencia. ¿Y te ha tocado ver entre tus amistades en esa familia que mencionas retirados por lo mismo? De que se quedan estancados. Sí. Sí hay estancados y por lo mismo se retiran. Pero yo pienso que ya la palabra retirarse, güey, se me hace así como medio fuerte. No, güey, como algo innecesario y lo
se va a escuchar mal, estúpido, güey. Porque siendo algo que te apasiona, que Sí, te claro. gusta, que tarde o temprano vas a saber que vas a regresar, no a jugar igual, pero tienes que volver a regresar a jugar. O sea, yo pienso que el retiro en mi vocabulario ahorita no existe. No, claro que Sí no. dejo de jugar, sí dejo de jugar, pero retirarme no, porque yo sé que es algo que me apasiona, algo que me gusta, y sabemos que no lo vamos a dejar, así tengamos 40, 50 años, yo pienso que no vamos a dejar de hacerlo. Bien, otra vez Necio Girarte del Saltica, saludos. Te pregunta tu match más épico. El de Toshi, güey, sí, el de Toshi, sí, por mucho, güey. Es como tu currículum, el Mi sello. presentación, güey, así. Sí, no, la personal con Toshi marcó mucho, fíjate. No fue muy sonada, pero para mí fue así como que enfrentar a alguien de fuera, así que fuera de México, y quedar en la personal 30-26, pienso que es un muy buen resultado. Ahí te das cuenta que no estás tan mal en nivel, en juego, en muchas cosas. Y es cuando te das cuenta que tu esfuerzo sí vale la pena, cuando quieres. Fíjate que en ese sentido también siento que de alguna manera no beneficia tanto el hecho de que capturar de la 2002 es directo de la maquinita. Como que el hecho de poder tener, como llamamos el portafolio, tus mejores match, pero en un formato bien de captura de video, ayudaría bastante, ¿no? En tener el historial para poder ver tus gameplays, el momento de tus batallas. Pero sí he visto que normalmente son capturas directo del celular. Sí, lo que pasa es que, de hecho, en esa ocasión yo llevaba cámara de video. Bueno, es que no puedo decir esto. Tenía yo cámara de video. Llevaba cámara de video, se grabó con esa, a la cual la memoria ahí la tengo. Se tenía que mandar a alguien, pero Sí. se mandó. Se podría decir por exclusividad. Ah, ok, está bien. Pues sí, es como pues algo que pues también es que la 2002 a comparación de la 14, por así decir, que está en Play 4 y ese giro de que ya la KOF en Arcadias, al menos aquí en México no, todo es en consolas, se Ya. nota, ¿no? Inclusive hasta la 2013 que sí, Alcanzó. no, la 13, ya no es 2013, la 13, ajá, alcanzó. Pero bien, te pregunta Alex León que si tienes discípulos, ¿cuáles consideras que eres el mejor? Mi mejor, Pava. Pava es mi mejor discípulo. Ok. Me lo ha demostrado. Así de Saludos al Pava. fácil. Saludos al pinche Pava. Para que le echen más ganas, ¿verdad? De lo que ya Sí, trae. no, de hecho me impresiona en esta ocasión, fíjate. Me impresionó mucho el hecho de que vámonos, cabrón, chinga su madre, pierdo gane, vámonos. O sea, esa actitud es la que busco, güey. Claro. O la Como que me humilde, gusta, ¿no? como me baso en lo mío, güey. O sea, en lo que yo pasé, en lo que yo viví, esa es la actitud que a mí me gusta. Sí, porque hasta como jugador necesitas tener un perfil, ¿no? Cualidades. Bien, Scorpions te pregunta que cuál es tu personaje de KOF favorito, no para jugar, sino por gusto, aunque no sea de tu tercia. No, pues es que pues es de mi tercia, güey. Leona. Obviamente, vamos, Leona es mi personaje favorito, su historia, su jugabilidad, todo de Leona, güey. Y al peor, Sí, los peores, ¿quién serían? Unos Este- 3 que sean para ti los peores personajes de KOF. pues es que en realidad los monos no son feos. Si le buscas su historia, cada mono tiene Su su chiste. perfil, su historia. Hay unos que son bien piolas con Gorodaimon y otros. Sí, no. por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Kyo y de Yori, que se enlazan entre los dos, y la historia que tiene Yagami, la historia que tiene Kusanagi, o sea, los dos clanes que tienen, se me hace muy chingón. Hablando de clanes, un saludo al clan Scorpions, al Vato, al Raven, y a mucha banda que somos del clan. Porque de hecho yo les puse el nombre a eso. De hecho, lo fundamos, se podría decir. Pionero del clan Scorpion. Oye, pero hablando de eso, de las historias de KOF, ¿también te enganchas como a la serie de la KOF Destiny? ¿Descargas los juegos para móviles? O sea, cosas ajenas, ¿también estás ahí? Fíjate que el
Destiny, esa saga, sí la llegué a ver en algunas ocasiones, ya después le perdí el rastro, sí, porque pues obviamente entre trabajo y entre otras cosas que tiene uno que hacer, pues no tengo chance de... Sí, falta de tiempo. Sí. Y otra cosa que no saben, que yo también juego Marvel. Juego Marvel, pero ahí vamos. A ver, antes de llegar a eso de Marvel, entonces, ¿a quién le echas el peor personaje? Yo pienso... O que dejes, no el peor porque todos tienen su chiste, sí, pero los que están al final. Pero es que necesitaría ver la historia completa. Te digo, hay monos que en la jugabilidad no me gustan y te basas en eso y dices... Ándale, pues basándote en eso, ¿quién? Yo pienso que K9... K. Sí, ¿otro? Ese güey, sí, no. Pues yo pienso que pues ¿quién? No te sabes. Ese mono es el único que no me gusta, güey. Porque incluso la historia de los Orochis, o sea, está muy chingona esa historia. Ryo, ¿cómo se te hace? Ryo. Sakazaki. Takuma. Siento que son los que nunca agarrarías. No, fíjate que Takuma sí, fíjate. Incluso hasta Daimon. Ah, ¿qué? Daimon también se me hace un mono muy manchado, pero no creo que no combino con mi estilo, güey. Sí, es pesadón, ¿no? Sí. Y decías que los pesados no se me dan. Incluso agarraba a Mai. Mai también era uno de mis personajes. La dejé por X y Y, se me olvidó. Hablando, Mandy Koff te manda saludos. Saludos, Mandy. Oye, hablando de eso, ¿te ha llegado como a favorecer en el lado como de Rockstar, de ser un ídolo en KOF? No, fíjate, así como que yo no me veo así, porque hay unos, no digo nombres porque está cabrón, se les llaman las divas, güey, del KOF. No sé si has escuchado. Pero no, güey, a mí eso me tiene sin cuidado, güey. Yo voy a lo que voy, yo voy a divertirme, a conocer banda, a pasarla bien, como te digo, con la banda. Ok, bueno, sí, se da, ¿no? De que ya al ser un referente todos te ubican, tú puedes dar como tu papel de, como dices, de diva y todo. De diva, no. Está bien que tú estés en tu postura. Pues ya vamos a las preguntas de Oscar. Te pregunta que si ya vas a desbancar a Toshi de su puesto. Eso quiero. Eso quiero desbancarlo, pero está muy cabrón. Toshi recientemente es el mejor ahorita de Perú, acaba de ganar un trofeo de LDA. No puedo hablar mucho de eso, pero Toshi, o sea, el mejor de Latinoamérica no es cualquier cosa. Claro, no. Sí, pues te digo, o sea, paso a paso. Me gustaría hacerlo, ¿por qué no? Pero se puede, pero todo lleva su tiempo, su proceso. Claro. Pues lo bueno que estás mentalizado, sí. Porque mucho de lo que yo noto en tu historia es que el reto te ha llegado uno tras otro. Sí. Y tu manera de dimensionar las dificultades nunca ha sido como mirar hacia atrás, entonces te has ido haciendo más fuerte en base a retos mayores. Sí. Esto podría ser un parteaguas también, el próximo podría ser parteaguas de tu carrera. Te pregunto también ¿qué piensas de que varios coferos te consideran que tú tienes a la mejor leona del planeta? Pues es que se siente muy chingón, fíjate. Se siente una satisfacción el hecho de que te diga, ¿sabes qué? Tu mona, tú la mueves así bien cabrón. Y se agradece que se tomen el tiempo de ver tus retas, güey. Sí. Que, oye, está en YouTube, oye, güey, me han llegado mensajes, estuve viendo tu reta con Toshi, no manches, la leona, que esto, no, pues muchas gracias, pues yo hago lo que se puede y pues gracias por ver el video, ¿no? Y se siente una satisfacción chida, se siente algo así como ¿sabes qué? Está dando frutos lo que me gusta hacer, sí. O sea, de que mi leona, o sea, para mi leona me gusta mucho, a mí Leona me encanta, Leona es un parteaguas en mi carrera. Leona se dan cuenta mucho por mi Leona, me identifican por Leona, sí. ¿Qué más puedo decir? Sí, claro. O sea, de hecho hasta lo veo como que realmente la gente que no te conoce en persona tiene un acercamiento contigo a través de cómo juegas con los personajes, y en eso destaca, aparte de Athena, Whip, Ángel, pero destaca Leona, ¿no? Entonces... Sí, incluso es como te decía, que decían que Athena era la mejor, que era mi personaje favorito. No, en realidad no. Mi personaje favorito es esta Leona.
Muy bien, estaría bueno hacer una, a consideración de tus tiempos, como un pequeño tutorial. Ahora que grabemos en las maquis acá chispas. Y lo básico, ¿no? Para un cofero que quiere lo básico, así Sí. como un mini tutorial. Sí, no, con gusto. Ahí va, vamos a hacer la lucha, muchachos. Ok, ya faltan 2. Y también te pregunta que, así como has tenido alumnos, si también tú has llegado a tener algún maestro. Sí, el Proa. El Proa, el que te mencioné, el primero, él fue y pienso que va a ser el único, güey. Porque ese güey me indució al vicio, güey. Pero te dio la píldora. sí, así como que ese güey me dio la de esta y me empujó así para yo poder destacar en el juego. Y yo estoy muy agradecido con él, incluso que todavía lo sigo viendo. Va al negocio y todo, incluso tengo muy buena comunicación con él. O sea, él es el responsable de crear un monstruo. Incluso vive así a la vuelta de donde yo vivo, güey. Y me dijo que si echábamos unas retas para recordar viejos tiempos. Y sí, fuimos, echamos retas y se sacó mucho de onda. Pero sí, yo con ese güey estoy muy agradecido. Parte de tu familia cofera. Sí. De la que has mencionado previamente. Sí. ¿Y tu top 5 de coferos en la 2002? Ay, güey, esa sí no me la esperaba. Quitándome. No te creas. Sí, se vale. Pues mira, es que hay muy buenos jugadores en México. Hay muchos muy buenos jugadores. Ándale, también se había que especificar si a nivel Latinoamérica, mundial o solo México. No. O sea, indiscutiblemente Kula y Ismael están en primer lugar, indiscutiblemente. Yo no me pongo el que es que él y es que él, porque no es tu independientemente de eso, percepción. Kula y Ismael están en primer lugar. Para mí, el tercer lugar mejor de México pues estaría el Bart. Órale, muy bien. Bart. Kuno está muy bravo. Acabo de jugar con él y me ganó una personal. Y yo pienso que las personales valen mucho. Íbamos 2-2. En personales estábamos muy parejos en esas personales. Y esta fue la quinta. Y me ganó. O sea que vamos 3-2 en personales, quedamos 15-13. Okay. 15-13 fue el resultado y pues creo que está parejón entre cuarto y quinto lugar, es como que andamos así. Sí, claro, están pisándose los talones. Aparte es muy como decías en el video anterior, que es impredecible. A lo mejor en un año ese top gira y se mueve, ¿no? Sí, porque incluso te digo, yo no he jugado personales con Bart. Yo a Bart, lo que te digo, yo lo tengo en tercer lugar por lo que es, por una leyenda, claro. por lo que jugó, por lo que hizo. Pero yo más sin embargo no he jugado personal larga con él para poder definirme con él, de que me gana o no me gana. Más bien es como tu reconocimiento a la carrera de cada quien. Por eso lo hago. Sí, no he jugado personal con él y ni mucho menos. Yo pienso que también estaría muy pareja con él por los estilos. Ok, tu top 5 en The King of Fighters, juegos de todas las sagas. De las sagas. Yo pienso que 96, 97. Fíjate que la 95, la 98, la 2002. Yo no te decía si nada más con esas 4. Los 4, está bien. Y si hubiera... Bueno, posicionados obviamente la número 1 sería la 2002. Ok, sí está... Pues sí, tendría que ser, ¿no? La número 1. Pero, a ver, pensando que hubiera la KOF 15 en un lanzamiento que anunciaran, de todos los personajes que faltan, ¿a quién incluirías tú? Que no han aparecido. Pues King está muy buena. King, o sea, la 14 está muy manchada. Pero la King yo pienso que es un personaje que está muy completo, está muy lleno de golpes que son muy certeros, que son muy, ¿cómo se dice? Certeros. Pero de personajes que no han aparecido, ¿te invitarías? Sean Fei, ándale. Sí, Sean Fei sí se me hace una personaje. Hace rato que ya no la toman en cuenta. Sí, desde la 2001.
Pero sí, es un personaje que gusta. Bueno, sí me gustó. Así como para jugarla así totalmente así de lleno, no, pero sí es como para un relevo, ¿entiendes? Sí, es cierto. Inclusive también por popularidad piden mucho Shingo. Shingo. Esa hay una controversia con él. Sí, Shingo también es otro de los que dices, no más. Y bueno, pues ahí está, muchachos, para que vean que sí se les tomó en cuenta. Gracias a todos los que enviaron sus preguntas. Y ya por último, Camarón, explícanos qué son estas bellezas, qué significa cada una, la historia de estos artículos. Este dibujo, me lo regaló un amigo. Lo hizo, porque una vez jugué con él y me dice, me ves bien chido, te voy a dar una sorpresa en uno de estos días. Órale, no, pues chido, gracias. Y a los 3 días, güey, regresa con ese dibujo, güey, hecho a mano, güey. Si te fijas, está hecho a mano. Lo puse así porque, pues tenía que ponerlo en algo. Sí, tener pero, de hecho, muchas gracias, Fer, por ese dibujo. Sí, me encantó, güey. Luego más de quién, ¿no? Bueno, esta leona, me la regaló una prima. Una prima a la cual... impresionante. Me dijo, pintada a mano, ¿verdad? Sí. Me dijo, oye, te tengo una sorpresa. Bueno, pues ven a la casa. Simón. Fui, güey, y me la das. ¿Qué es esto? No manches. No manches. O sea, porque la monita se ve mamalona, se podría decir, se ve mamalona. No, se ve muy chingona, con ¿no? Su base muchas y todo. Gracias. Sí. Ya después le digo, oye, ¿me podrías hacer un favor? Dice, sí. ¿Me podrías hacer otros 3 moños? Y dice, sí, con todo gusto. Le mandé pedir, obviamente, a Ángel, a la Atena. Ya está la whip. Dije, pues, ¿por qué no? La whip. Ya. Y ahí está tu colección. Mis muchachas, se podría decir. Esta medalla significa mucho para mí en el aspecto de mi carrera cofera. Porque fue mi primer torneo nacional que ganaba, o sea, que di todo lo que podía dar y fue mi primer torneo así oficial nacional que yo ganaba y esto fue así como que el parteaguas en todo lo que desató lo que es el Camarón, se podría decir a nivel nacional. Y pues no, ya me faltó un cuadro, pero ya después vemos cómo lo hacemos para poderlo mostrar, proyectar. ¿No? Y también la historia a detalle de tu campeonato de Thunderstruck está en el video anterior para que también, pues, si no lo han visto, vayan y lo chequen. Pero todo lo que nos compartiste es más allá de una medalla, una simple lo que medalla, significa para ti. Y pues bueno, muchachos, esto fue todo, Camarón. Yo creo que podríamos darnos algunas palabras ya para cerrar el video, para las nuevas generaciones que vienen a seguir manteniendo viva la comunidad de KOF y así mismo el mismo juego. Sí, no, pues yo solamente lo que les digo es que se aferren, o sea, el juego hay que disfrutarlo, morros, hay que disfrutarlo, ser tercos en el aspecto de que no se le arruguen a nadie, jugar, pero jugar con pasión, como lo es el juego, de demostrar que tienes capacidad para muchas cosas y no dejarse caer porque te dicen que eres malo, la chingada, no, eso al contrario debe de motivarte para jugar mejor y para hacer lo que tú quieres, ¿no? Pues sí, yo creo que también te tengo que agradecer por tu tiempo. No, muchas gracias a ti. Y reconocer también pues todo lo que nos has compartido y también decirte que pues gracias a personas como tú es que México está donde está en el tema de KOF. Todo el mundo saben que el peso que tiene México a nivel, como lo decía, mundial, y esto no se ha hecho como por arte de magia, es gracias a personas como tú, jugadores que dejan todo por esto y que pudiendo estar haciendo 1000 cosas se dan como la oportunidad y el lujo de vida de hacer lo que más les gusta y apasiona. Qué bueno que encontraste esto en tu vida y lo que te ha dado, ¿no? Asimismo yo creo también te has dejado mucho, has sacrificado. Sí.
pero hoy en día ver materializados muchos de tus sueños, pues es un orgullo, ¿no? Y también siendo de aquí de León. Sí, mucho orgullo. Pues no será la primera vez que te tengamos aquí. Pues Vamos ojalá. a hacerte otra invitación, es tu canal, es tu casa. Gracias. Y pues gracias a ti. No, muchas gracias y esperamos vernos pronto y el poder del Chorriú que nos acompañe en Disney. Así es. Nos vemos, muchachos, suscríbanse, den like y todo ese show. Bye bye.